Dios Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos honra y gloria, mi Señor amado. Qué rico, qué placentero es que nos encontremos nuevamente en este día para seguir en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios a través de su divina palabra. Gracias a Dios porque nos permite un día más para acercarnos y conocer más de ti, porque nuestro deseo mayor es el tener toda la sabiduría y el entendimiento para poder reconocer en tu palabra todo lo que tú nos permite para que nuestra vida ande de acuerdo a tu agrado. En esta mañana te doy gracias, Señor, y saludo a mis hermanos, pidiéndole, amado Dios y Padre Santo, a ti, oh Dios Rey, que nos bendiga en este día nuevo, día de un mes que comenzamos, que está recién comenzando, hoy tocando este segundo día del mes, y que nos ha permitido, Señor, evaluar muchas situaciones y cosas que han pasado a lo largo de este tiempo de quietud, en este tiempo de aislamiento, y que tú nos has permitido a través de tu palabra conocer, estudiar y darnos por enterado de algunas cosas que de pronto conocíamos o habíamos escuchado, pero que nos ha acentuado de una manera importante para ponerla por obra, ya que de acuerdo como nosotros obremos, tú, Señor mío, también nos va a tener en cuenta para con tu justicia, pero también para con tu amor, con tu misericordia, para con tu bondad, para con tu benevolencia. Gracias, Señor, porque este acercamiento a ti acerca de la palabra, Señor mío, es porque a ti te ha placido un tiempo forzoso en el cual estemos quietos, reposando en casa, para que podamos así destinar el tiempo adecuado, Señor, para disponer nuestros oídos a escuchar y entender cada día, Señor, tus buenos propósitos para con la humanidad, amado Padre. Permítanos, Señor mío, seguir pidiéndote a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que por favor nos dé de esa inteligencia y sabiduría de lo alto, que solamente así podemos conseguir entender y poner en práctica todo aquello que tú nos permite tener claro en nuestra mente a través de tu palabra, amado Rey. Quiero, Señor amado, que todos mis hermanos en este pasaje bíblico, primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde los versículos 23 al 30. 23 al 30. Y dice así la palabra de Dios, la cual leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Hemos leído la palabra de Dios, la cual nos orienta, nos enseña y nos recuerda de que debemos de hacer esta institución continuamente, siempre, eternamente, por siempre que vivamos, tener en cuenta, estar haciendo el recordar de lo que Él hizo a través de su muerte, cuando por medio del derramamiento de su sangre fuimos rociados todos con ella para salvación y para vida eterna. Esto es algo que lo quiso hacer Él en persona, lo hizo directamente estando con sus apóstoles, enseñándoles, para que a su vez siguieran enseñando, y como hoy nosotros lo enseñamos también, para no dejar de hacer este mandamiento, esto que Jesús ha dejado como algo que tiene que ser, para acordarnos, tener en cuenta que Él dio su vida, únicamente Él y nadie más, por la salvación de todos y cada uno de la humanidad. Así que recibamos con beneplácito esta gran enseñanza, como también recibamos con gozo y alegría que hoy podamos celebrar y hacer obediencia a este mandamiento. Queridos hermanos en Cristo, dice la palabra de Dios, la cual hemos leído, y hacemos un pequeño recordatorio de lo que hemos leído, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Jesús siempre nos enseña porque lo oye de su Padre, y a su vez nosotros enseñamos porque lo oímos de boca de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Y esto que recibimos como palabra es palabra venida de parte de Dios. Y dice que ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Está hablando de la noche, en el día que fue entregado, esa noche, que Él iba a ser entregado para juicio allá de los hombres, no juicio de Dios, sino de los hombres, porque lo calumniaban, lo vituperaban y hacían un poco de cosas en contra de Él, siendo inocente de toda situación. Pero esto estaba escrito y tenía que sucederse. Así que nosotros lo recibimos como está escrito y como tenía que ser, porque todo lo hizo Dios con el plan maravilloso de darnos a nosotros la salvación y la vida eterna, que solamente era porque Jesús entregara su vida por amor a todos nosotros. Así que Él, cuando esa noche en que era entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, mira las palabras de Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero significar en esta parte como enseñanza que Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, lo hizo en forma personal, o sea que estaba vivo aún, y tomó algunos emblemas que son el pan que representa su cuerpo, como también tomó la copa con fruto de la vid, a la cual se llama vino. Pero este fruto de la vid que él tomó, o sea, el jugo de la uva, son representaciones de su cuerpo y de su sangre. Fíjense bien que él está vivo y está dando un ejemplo. Está poniendo allí dos cosas a su vez, para que entendamos que no es el cuerpo, ni tampoco es su sangre, literalmente hablando, sino un modelo, ¿sí? Un emblema, que nosotros tenemos que ser representativo igualmente para discernir entre el cuerpo y la sangre de Cristo. Más adelante hablamos sobre esto.
Quiere decir que nosotros no estamos comiendo literalmente el cuerpo, o sea, la carne de nuestro amado Jesús, sino lo que representa su cuerpo, que es el pan. E igualmente la sangre, lo que representa que es el fruto de la vid, o sea, el jugo de la uva. Y dice el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo lo que dice el Señor Jesús, estas palabras: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Aquí la hace una representación de que al morir da su sangre como un nuevo pacto, porque anteriormente estábamos bajo el pacto de la ley. Y a partir de que Él muere y da su sangre por todos nosotros, se hace un nuevo pacto. Entonces ya no estamos de ahí en adelante viviendo por la ley, sino por la gracia, porque Jesús es la gracia. A través de esta sangre preciosa y a través de la fe en Él, vamos a recibir toda bendición y todo favor por medio de esta sangre preciosa. Y dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aquí no instituye que sea un día señalado, que tiene que ser el primer domingo de cada mes. Esto que nosotros hemos tomado, lo hemos tomado como hombres, haciéndolo cada primer domingo de mes. Pero la institución de la cena del Señor la podemos hacer en cualquier tiempo y en cualquier momento. No tiene que ser únicamente ese primer domingo. Así que eso es libre para que cada uno lo haga de acuerdo a como tenga la posibilidad. Dice el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que cada que hagamos este gran ejercicio, esta gran obediencia, estamos cumpliéndole al Señor lo que Él nos ha dejado como un mandamiento. O sea, hacemos memoria de que Él la instituyó, de que es un pacto nuevo, de que es el pacto de la gracia, porque Él es la gracia, de que Él murió por toda la humanidad y nadie otro puede dar salvación sino aquel que muere por otro, como fue Jesús, a través de su sangre preciosa. El versículo 27, pero no quiero adelantarme hasta decir que todo este recordatorio y todo lo que hagamos con referencia a la cena del Señor es hasta que Él venga. O sea, todo este tiempo en que nosotros vivamos y que Él venga por su iglesia. Acuerde que ya viene con el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hasta ahí se deja de hacer la institución de la cena, porque ya los que han fallecido y los que estemos vivos y venga el Señor por su iglesia, seremos arrebatados e iremos con los que se levantarán primero, porque no los pereceremos a ellos, sino que iremos juntamente con ellos a las nubes, y allí el Señor tomará nuevamente la cena del Señor con toda su iglesia. Él mismo lo dice, que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que todo esto se acontezca. Y esa promesa está para el tiempo en que recoja su iglesia y estemos todos allí en las bodas del Cordero. En las bodas se da anillo como también el vino. Y desde luego la comunión entera, que es con el pan y el vino, cuerpo y sangre de su cuerpo. Entonces hasta ahí va a ser esa institución de la cena del Señor. Ya nadie más tiene que hacerla. Si la quieren hacer, no sé, eso es cosa de cada uno, pero hasta aquí lo señala el Señor, hasta que Él venga por su iglesia. De manera, dice el 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay indignidad al tomarla en pecado. Cuando no se ha perdonado a alguien y se le deba el perdón, también esto no se puede tomar la cena del Señor, porque sería pecado que tiene la persona por la falta de perdón hacia otro.
Para tomar la cena del Señor tenemos que probarnos a cada uno, ¿m? Y no a ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso sería tomarla indignamente. Pero también hay que saber discernir, y más adelantico vamos a mirar esta parte. Por tanto, dice el 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que probarnos cada uno de saber cómo estamos con el Señor, si la conciencia no nos acusa de pecado. Pero muchos dicen, no puedo tomar la cena del Señor porque yendo hacia el templo tuve un disgusto, una rabia o hizo algo que fue en contra de Dios. Acordémonos que el Señor está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y tiene a su Hijo Jesús para que perdone nuestros pecados. Así que nosotros, antes de tomar la cena del Señor, es una buena y sana costumbre dar unos minutos, 2, 3 minutos, para que la persona que haya tenido ese inconveniente en el camino o al llegar al templo, aún muchas veces en el mismo templo, porque alguien hizo algo en contra y lo hizo tener ira o algo que es pecado, entonces se ponga a cuentas con Dios y no deje de obedecer lo que Dios ha instituido. Otra cosa es que venga con una vida de pecado y pecado tras pecado y quiera tomar la cena del Señor así. No lo puede hacer, hermano. No lo puede hacer. Mejor que se ponga a cuentas para con Dios y también para con los hombres con perdón. El 28 dice, por eso, que por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto del discernimiento es importante, mis hermanos, como yo les estaba diciendo anteriormente. El pan y el vino son simbolismos de su cuerpo. No vamos a tomar la cena del Señor pensando que estamos comiendo su cuerpo y su sangre literalmente, no. Como Él estaba en vida, alzó y miró, puso el pan y lo alzó y les dijo, este es mi cuerpo, o sea, una representación de su cuerpo. Así nosotros tenemos que discernir que es una representación del cuerpo, como también de su sangre. Recuerde que algunos que hacen la cena del Señor, cada que la hacen, no interesando el día, lo hacen seguidamente, antes de recibir la persona la cena, el cuerpo y la sangre, le dicen el cuerpo de Cristo y contestan amén, o sea que ese es el cuerpo de Cristo. No, tenemos que discernir que no es así, hermanos, que estamos tomando es únicamente la representación y del cuerpo, que es el pan, y la representación de la sangre, que es el vino. Este es un discernimiento que hay que tener. Igualmente, dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Voy a leer el 29 y 30 igualmente para poder dar esta enseñanza. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Perdón, el 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quería significar en esta parte, mis hermanos, quería significar que al comerlo sin discernir lo que nosotros estamos comiendo, que es el emblema, entonces hay un faltante allí que podemos entrar en una situación de dificultad para con el Señor. Como también aquel que hace uso de la cena del Señor con pecado, con una vida sin perdón, con una vida que no está bien delante del Señor, acarrea lo que acabamos de leer. Por eso dice aquí claramente, por lo cual hay muchos enfermos. Así que muchas personas pueden enfermar al no tener claridad de lo que se está haciendo. También dice que hay muchos debilitados entre vosotros. Muchos van a sentir debilidad no solamente corporal, sino el perder la intimidad espiritual con nuestro Dios. Puede apagarse, apocarse o tener esa debilidad. Y también lo dice que hay
algunos que duermen, o sea, que pueden fallecer, que mueren. Así que esto es totalmente importante tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos, para dignamente hacer uso y tomar la cena del Señor como Él nos la da a entender. Sigamos pensando que Dios tiene mucho amor para con nosotros. Ahorita habrán muchos que se preguntan, ¿será que yo puedo tomar de la cena del Señor? ¿Y qué requisito tiene para tomar la cena del Señor? Por mi parte, hermanos, como ministro de Dios, no tengo ningún inconveniente que tú la tomes, porque muchas personas no dan la cena del Señor si antes no se ha sido bautizado en agua. Pero para mí, pienso que con el solo hecho de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Salvación, lo que tú y muchas personas han escuchado en todo este tiempo, no solo el tiempo de la pandemia, sino mucho antes, toda la palabra, el mensaje que han recibido en diferentes partes, templos, con ministros, con todo aquel que enseña la palabra de Dios, ya está apto para tomar la cena del Señor por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios nos purifica, porque la palabra de Dios nos alista y nos da entendimiento. Lo digo, ¿por qué motivo? Porque cuando Felipe, el eunuco, estuvo allí hablándole a este que iba hacia el templo, a través del Espíritu Santo fue llevado allí y le habló de Jesús. Entonces, cuando él le habla de Jesús, le representa, le ha presentado la vida de Jesús. Le dice qué impide para que yo sea bautizado después de la enseñanza de la palabra. Y de verdad que no hay impedimento alguno. Después de escuchar la palabra de Dios, entonces allí hay oportunidad para hacer este paso de obediencia. Voy a leer el texto a que estoy haciendo referencia, y está precisamente en Hechos, en el capítulo 8, versículo 26. Va a tocar una partecita de ahí para entenderlo, y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros que había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí le habló de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis hermanos, es con la palabra de Dios, es con la obediencia a ella que tenemos la autoridad de decir: hermano, hermana, tú que has escuchado la palabra de Dios y que ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, conocer de Jesús, que es el Evangelio, entonces nadie te va a impedir que tomes y hagas uso de la cena del Señor. Solamente que pruébese a sí mismo. Por eso estamos dejando un tiempito para que tú puedas orar al Señor. Y si tiene algo por qué arrepentirse, hazlo ahora. Y pueda tomar la cena del Señor. Ahora, quiero también complementarles algo. Como han dicho que algunos hombres, por mi parte no, sigo una regla como general que es sana, que es enseñar la palabra de Dios. Aquel que va a ser bautizado, le doy un curso, como la mayoría de las personas, o de los ministros, perdón, y los pastores que dan enseñanza en los templos, tienen la costumbre de dar un estudio para el bautismo. El estudio que yo doy es bastante extenso. Y es más, ustedes ya lo están estudiando. A partir de que empezamos a estudiar la iglesia, la familia, a conocer de Jesús, del Espíritu Santo y todo este estudio que estamos haciendo entre semana, tú ya estás siendo conocedor del Evangelio. Así que dentro de muy poco estamos terminándolo y ya quedas con el estudio completo. Pero insisto, no esperes de pronto a terminar todo el estudio. Ya tú conoces de Jesús y has oído el Evangelio, así que no te impide nada el que haga el uso de la cena del Señor. Algún día, cuando quieras sumergirte en agua, ojalá que esté en algún lugar donde un pastor o un ministro, e incluso cualquier persona que sea entregada de Dios y que sea obediente a su palabra, también puede hacerlo por ti. No solamente tiene que ser un pastor. Cualquiera puede bautizar desde que tenga su conciencia limpia de fuera de pecado. Así que no nos vamos a varar por cosas pequeñas, vamos a hacer uso de la palabra de Dios. Tú ya has escuchado la palabra de Dios, has escuchado el Evangelio, has escuchado de Jesús, así que tienes la libertad para hacerlo. Voy a hacer un pequeño corte aquí y retomo nuevamente en la enseñanza del pan y del vino para situación de grabación.